Que el Señor les bendiga, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por estar acá con nuestros hermanos, Pastor Julio Tomasino, su esposa y todos los hermanos de acá de la iglesia. Y hoy queremos hablar sobre un tema controversial, y es que hemos estado escuchando en estos últimos tiempos que quienes hemos aprendido la Biblia desde jóvenes en nuestras versiones Reina Valera, ahora resulta que parece que ya la Reina Valera ha perdido toda su eficacia y han aparecido nuevas traducciones pretendiendo ser la panacea, y que la Reina Valera como que ha quedado en desuso. Vamos a ver hoy, les invito a ver la diferencia entre las traducciones de, por ejemplo, Reina Valera, las traducciones que provienen del texto recibido o del texto mayoritario, y las nuevas traducciones que se basan en el texto crítico. Antes de eso les quería presentar este libro que hemos, por la gracia de Dios, hemos publicado la semana pasada, y bueno, ya está a la venta. Se llama Religiones, Humanismo y Posmodernidad, que por la gracia de Dios el Señor nos ha permitido escribir, y acá usted encontrará sobre los mormones, testigos de Jehová, Nueva Era, adventistas, catolicismo romano, islamismo, budismo, en fin. Y al final tiene algo sobre ideología de género, todo esto del LGTB, el, el movimiento gay, lesbiana, todo esto también se toca en este libro. Se llama Religiones, Humanismo y Posmodernidad, y está para bendecir al pueblo de Dios a un precio accesible. Así que, bueno, pero si usted no tiene dinero para comprarlo, no hay problema. El objetivo es que llegue a todos los creyentes y que bendiga a la iglesia. No importa si usted lo quiere leer y dice yo no tengo el dinero, no importa, se lo lleva igual. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno en el tema que nos compete hoy. Tenemos la Biblia Reina Valera, en ella hemos aprendido versículos. Yo me convertí en el 80 y algo, principio de los años 80. En ella aprendí los versículos de memoria, los versículos más conocidos, que la mayoría de los cristianos sabemos de memoria. Resulta que ahora se nos dice que por ejemplo, el final de Marcos capítulo 16, del versículo 9 en adelante, no figuran los mejores manuscritos. Hay Biblias que omiten el final de Marcos, ese que dice que nosotros los pentecostales lo hemos predicado tantas veces, de que estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y bueno, ahora resulta que nos dicen, bueno, pero eso no figura en los mejores manuscritos. Eso fue agregado. Alguien lo agregó. El texto de, por ejemplo, la mujer samaritana también dice, no, eso no figura en los mejores manuscritos. Vamos a ver un poco de dónde viene todo esto. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia en 1569. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, acá nos dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, y revisada después por Cipriano de Valera, algunos años después, en 1602.
cuando Casiodoro de Reina y los reformadores empezaron a traducir la Biblia a los idiomas del pueblo, porque en aquella época la Biblia solamente estaba en latín y no se permitía que la Biblia estuviera traducida al idioma vulgar, como se le llamaba en aquella época. No podía estar ni en español, ni en inglés, ni en alemán, ningún idioma, solamente en latín. Pero el pueblo no sabía latín, solamente el clero. Entonces el sacerdote hablaba en latín, leía la Biblia, pero nadie entendía nada. Y era prohibido, la Biblia no se podía traducir a los idiomas vulgares, como se le decía en aquella época. Pero la Reforma, Lutero puso énfasis en la sola escritura, ¿ah? Por ejemplo, entonces puso énfasis en que la Biblia tenía que llegar a todos, todos tenían que conocer la palabra de Dios. Bueno, Lutero la traduce al alemán, Casiodoro de Reina, que era un fraile católico español, abraza la reforma cuando llega la reforma, él abraza la reforma, y eso le cuesta de que es expulsado, tiene que irse de España, y él también quiere traducir la Biblia al español, y traduce en 1569 la Biblia, que es lo que nosotros le llamamos popularmente la Biblia del oso. Se llama la Biblia del oso, la primera traducción en 1569. ¿Por qué se llama la Biblia del oso? Porque en la tapa tenía un oso chupando miel. ¿Verdad? Por eso se llama la Biblia del oso, por la figura que tenía en la tapa, un oso chupando miel. Esa fue la primera Reina Valera que salió en 1569. ¿Ah? Entonces, cuando Casiodoro de Reina, bueno, en esa época no era Reina Valera, era solamente de Casiodoro de Reina, porque Cipriano de Valera la tradujo la revisó algunos años después. Entonces, ¿de dónde sacaron el material para traducir tanto Lutero como Casiodoro de Reina? También se tradujo la Biblia al inglés, que es la famosa King James, la Biblia del Rey Jaime, que es la Biblia en inglés, que es como la Reina Valera nuestra. Los hermanos de habla inglesa usan principalmente la King James, la Biblia del Rey Jaime. Y bueno, todos esos reformadores empiezan a traducir la Biblia. Pero ¿de dónde sacan el material para eso? Ellos lo sacan bueno, con el Antiguo Testamento no había problema, porque con el Antiguo Testamento, después vamos a hablar en la otra clase sobre las traducciones del Antiguo Testamento. ¿Ah? Por ahora solamente el Nuevo, pero con el Antiguo Testamento no había problema porque estaba lo que se llama el texto masorético, que era el texto en hebreo que se usaba, no había mayor problema. El problema estaba con el Nuevo Testamento. Entonces Casiodoro de Reina, Lutero, toda esa gente que tradujo en la época de la Reforma, usa para el Nuevo Testamento lo que se llama el textus receptus, o el texto recibido, también es la traducción, porque en aquella época les gustaba escribir todo en latín, entonces textus receptus o texto recibido. ¿Qué es el texto recibido? El texto recibido es toda una colección de manuscritos que había del Nuevo Testamento, muchos manuscritos, que se habían conservado en lo que se llama el texto bizantino. El texto bizantino. Del texto bizantino
es que se toma el textus receptus, el texto recibido. ¿Qué era el texto bizantino? El texto bizantino era manuscritos, era una familia lingüística, ¿no?, que se conservó en Bizancio, ¿no? Por eso se llama texto bizantino, se conservó ahí. Porque en lingüística hay familias lingüísticas, ¿no? Entonces, de esa familia lingüística del texto bizantino, se toma la base para el textus receptus. ¿Qué es el textus receptus? El textus receptus es toda esa colección de manuscritos que habían copiados a mano, fragmentos de libros, en algunos casos fragmentos de libros del Nuevo Testamento, de evangelios, de epístolas, en otros casos libros enteros, que se recopila para formar un solo texto, ¿ah? Y ese texto se imprimió, porque no se olviden que por esa época se inventa la imprenta. Antiguamente, todos esos manuscritos que había que copiarlos a mano. Entonces, si un rey, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero que me hagan 100 Biblias, quiero 100 Biblias, había que juntar 100 copistas y por lo general había alguien dictando, iban copiando a mano. Pero cuando se inventa la imprenta, entonces ahora se podía imprimir los libros en la imprenta. Entonces, un hombre, un holandés que se llamaba Erasmo de Rotterdam. ¿Qué hace Erasmo? Junta todos esos manuscritos del Nuevo Testamento que se habían conservado en el texto bizantino. ¿Por qué se llama texto bizantino? No porque había un solo texto, había muchos textos, muchas cartas, pero eran de una familia lingüística, ¿ah?, el texto bizantino. Entonces, de ese texto bizantino toma Erasmo, toma esos manuscritos de Lucas, de Mateo, de Marco, de las epístolas, junta por ahí había un manuscrito, yo que sé, que estaba a la mitad de una epístola, por ahí estaba otra, y por ahí había una epístola entera, por ahí un evangelio entero. Entonces junta toda esa cantidad de manuscritos y forma su texto griego, ¿no?, y lo imprime Erasmo de Rotterdam. Antes no, antes eran escritos a mano, ahora está impreso. Entonces, Erasmo de Rotterdam les dice, bueno, señores, si ustedes quieren traducir la Biblia, bueno, del Antiguo Testamento no hay problema porque tienen el texto masorético, pero del Nuevo Testamento, acá tienen todo el Nuevo Testamento impreso. Por eso se llama texto recibido. ¿Por qué? Porque ellos recibieron, los traductores recibieron ese texto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Erasmo de Rotterdam recopiló de toda esa cantidad de manuscritos y lo imprimió, ¿tá? Y ahí tenemos la base que tenía Casiodoro de Reina para traducir el Nuevo Testamento, y Lutero y todo. Traduce de lo que se llama el textus receptus, el texto recibido, ¿tá? Bueno, el texto recibido fue la base por muchos años de todas las traducciones bíblicas. Todos los que iban a traducir tomaban el texto recibido, ¿tá?, y traducían el Nuevo Testamento, ¿tá? Pero ¿qué pasa? En el siglo XIX se descubren dos códices, dos libros muy importantes. Bueno, aparecen muchos más manuscritos que aparecen en descubrimientos arqueológicos y todo, pero principalmente esos dos. Mediados del siglo XIX aparece el texto sinaítico, que es un señor que se llamaba Tischendorf,
que andaba recorriendo monasterios y eso, buscando pergaminos, papiros y manuscritos antiguos. Y fue al monte Sinaí, que había un monasterio de monjes católicos en el monte Sinaí, 1840 y pico. Entonces descubre unos documentos antiguos que la mayoría de los monjes eran analfabetos, no sabían leer, estaban para quemarlos. Él descubre esos documentos, se los lleva para estudiar y descubre que ese documento era nada más nada menos que una Biblia. Y el Nuevo Testamento estaba en griego y que tenía una antigüedad tremenda. Hacen el procedimiento para ver de qué fecha y se descubre que es más o menos del siglo IV después de Cristo. Esto es muy antiguo. También aparece lo que se llama el texto, el Códice Vaticano, se llama así porque apareció en una biblioteca, no sabe cómo apareció, en el Vaticano. Estuvo por ahí años y se lo descubrió. Entonces aparecen esos dos manuscritos. El Códice Sinaítico, que se le llama así porque apareció en el monte Sinaí, en ese monasterio en el monte Sinaí, y el Códice Vaticano. Esos dos son de una antigüedad muy grande, son de alrededor del siglo IV después de Cristo. Entonces, esos dos manuscritos, por ejemplo, no contienen la última parte de Marcos. No contiene el pasaje de la mujer samaritana y algunas otras partes. Entonces, a partir de ahí, los traductores de la Biblia desechan el texto recibido, el que tenía Casiodoro de Reina, y dice, este texto ya no sirve para traducir, porque han aparecido mejores manuscritos. Y el texto recibido, el texto receptus, ya está perimido, ya no sirve para traducir. Entonces la crítica textual, esa disciplina que estudia los manuscritos, todo eso se llama crítica textual. Es una disciplina que se llama crítica textual. La crítica textual empieza a desacreditar el texto recibido, el texto receptus, el que tenía Casiodoro de Reina, dice, esto no sirve para traducir. Entonces, algunos críticos textuales comienzan a utilizar otros manuscritos, pero la mayor parte de la base seguía siendo el texto recibido, pero en algunas partes decía no. Por ejemplo, la última parte de Marcos, desde el versículo 9 en adelante, no hay que ponerlo, porque no aparecen los mejores manuscritos. Dice, no aparece ni en el Sinaítico ni en el Vaticano. El pasaje de la mujer samaritana tampoco, y otros pasajes. Dos críticos textuales en el siglo XIX, así como Erasmo había editado ese Nuevo Testamento griego, el Nuevo Testamento griego, estos dos críticos, Westcott y Hort, editan un Nuevo Testamento, pero ya no es el Nuevo Testamento del Textus Receptus. Dice, no, ya no se puede traducir con eso. Entonces ellos usan otros manuscritos, aparte la mayor parte sacan del Textus Receptus, pero otros manuscritos, y editan un Nuevo Testamento.
editan un Nuevo Testamento. Y dice, este es el Nuevo Testamento con el que se debe traducir la Biblia. Más adelante vienen otros como Nestle y Alan y sacan su Nuevo Testamento griego, que la base es de Westcott y Hort, que es la base de Westcott y Hort, el Nuevo Testamento de Nestle Alan. Si nosotros vamos a sociedades bíblicas, pedimos un Nuevo Testamento griego, nos van a vender el de Nestle Alan, no nos van a vender el texto Receptus, porque solamente en internet se lo puede encontrar en internet, te ponen Textus Receptus en internet y hay gratis para bajarlo, pero en las librerías ya nadie vende el Textus Receptus porque ha caído en descrédito. Ahora, si uno va a sociedades bíblicas, yo hace poco fui, me compré, pero le venden el de Nestle Alan, que es lo que se llama el texto crítico. ¿Ah? O sea que de acá el Nuevo Testamento que tradujo Casiodoro de Reina se tradujo del Textus Receptus. El texto recibido, ¿no? Ahora, las Biblias de ahora no usan el Textus Receptus, usan lo que se llama el texto crítico. El texto crítico. Ustedes lo pueden comprar en sociedades bíblicas o en cualquier librería cristiana. El texto en griego. Ese está solamente en griego. ¿Ah? Ustedes lo compran. Ahora, todas las traducciones se basan en el texto crítico, no acá, en el texto Receptus, no. Solamente en el texto crítico se basan. Entonces, por ejemplo, NBI, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que es una Biblia católica, Nácar Colunga, o sea, todas las Biblias que salen hoy en día, e incluso la Reina Valera, que son después del 60, revisiones después del 60, también se basan ya no en el texto Receptus, sino en el texto crítico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros toda la vida predicamos, por ejemplo, sobre el pasaje de la mujer samaritana, cuando es sorprendida en adulterio, la mujer samaritana, no, perdón, desde hoy estaba diciendo la mujer samaritana, la mujer sorprendida en adulterio, el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Creo que dije la mujer samaritana, me parece. El pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, Marcos 16, etc. Hemos predicado eso. Ahora resulta que nos avergonzamos de predicar Marcos 16 porque algunas Biblias, incluso ya ha desaparecido la última parte de Marcos 16. Otras, como una versión NBI que yo tengo, está entre paréntesis y dice, esto no figura en los mejores manuscritos. Entonces yo voy a predicar sobre que, por ejemplo, que estas señales seguirán a los que creen. Entonces el hermano que me está escuchando va a decir, pastor, usted está predicando esto, pero esto no sirve de nada si esto no está en los mejores manuscritos. Eso fue agregado después, más adelante. Eso se agregó a alguien ahí, algún comedido, le agregó. Es un fraude. Y ya no tiene que predicar. O la mujer sorprendida en adulterio u otros pasajes. Entonces, ¿por qué? Porque se basan en el texto crítico. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Será que alguien agregó cosas al texto bizantino o al texto Receptus?
¿O será que alguien le quitó al texto crítico? Los defensores del texto crítico van a decir no. ¿Por qué? Porque los manuscritos que nosotros tenemos son mejores, porque son del siglo IV. Y los manuscritos que tenía Casiodoro de Reina para traducir la Biblia son los más, de la mayoría del siglo X, siglo IX, siglo X, muy tardíos. Eran muy tardíos. Porque estos manuscritos que se encontraron, el Códice Sinaítico y el Vaticano, están escritos en mayúsculas. ¿Por qué? Porque hasta el siglo IV, más o menos, se escribía de esa manera en griego. Se escribía sin espacio y todo en mayúscula. Es lo que se llama el periodo uncial. El periodo uncial, porque uncial quiere decir mayúscula. Entonces, cuando se encuentra un texto antiguo, todo escrito en mayúscula, se está ante un texto muy, muy antiguo. Los textos que tenía Casiodoro de Reina eran en minúscula, porque ya para esa época, siglo IX, siglo X, empezó a escribir en minúscula. Entonces dice, sí, pero los textos que tenía Casiodoro de Reina eran muy malos. Los del texto crítico son textos muy antiguos. Ahora, no podría ser que el Textus Receptus, si bien es cierto que los manuscritos son tardíos, pero no podían haber sido copiados de manuscritos muy antiguos, porque los textos, con el uso, se van desgastando y se destruyen, y hay que volver, en aquella época, volver a escribirlos a mano. Entonces, si bien es cierto que los textos que tenía Casiodoro de Reina eran muy tardíos, pero tal vez pudieron haber sido copiados, venían siendo copiados ya desde muchos siglos, de textos muy antiguos. Y hay testimonios de esto, porque en traducciones muy antiguas, por ejemplo el siglo II, años 100 y pico, unos pocos años después del Nuevo Testamento, se traduce la Biblia al siríaco, al idioma de Siria. La traducción que se conoce como la Peshita. La Peshita es una traducción de la Biblia al siríaco, a ese idioma. Una traducción muy antigua. Y este aquí que en la Peshita aparecen esos textos que dicen que son agregados después, pero ya en la Peshita aparecían, que es una traducción muy antigua, ya estaban el final de Marcos, la mujer sorprendida en adulterio, todo eso, ya estaba. Más adelante, pero muy temprano también en el tiempo, se traduce la Biblia al latín culto, la Vetus Latina. La Vetus Latina, en el 100 y pico se traduce al latín, y también están esas partes que dice que se agregaron después. Más adelante Jerónimo traduce, ya por el siglo IV más o menos, traduce la Biblia al latín vulgar, lo que llama la Vulgata. También está todo eso que dicen que fue agregado. Es decir, hermanos, que si bien es cierto que Casiodoro de Reina tenía para traducir su Biblia manuscritos tardíos, pero hay testimonio que eso que ellos dicen que fueron agregados después, ya al principio, desde muy temprano, pocos años después del periodo apostólico, ya hay testimonio de que fueron incluidos en traducciones.
O sea que ya los cristianos de aquella época conocían esos manuscritos. Los críticos textuales que desacreditan el texto bizantino, el texto Receptus, o como le llaman algunos, el texto mayoritario, eh, eh, dicen que ese texto, el texto bizantino, dicen ellos, la hipótesis de Westcott y Hort dicen que en Antioquía de Siria se hizo una tramoya ahí para agregar esas cosas y que escribas arreglaron ese texto, el texto sirio, que después se llamaría texto bizantino. Entonces, estos críticos dicen que de esta familia de manuscritos está corrompida. Esta familia lingüística, esta familia de textos está corrompida. Y ellos prefieren traducir de lo que ellos le llaman, allá por el siglo XIX, empezaron a llamar el texto neutro. ¿Por qué le llaman neutro? Porque dicen que hay un texto que se llama el texto alejandrino, por la ciudad de Alejandría en Egipto, ¿tá? Que ahí esa familia esa familia lingüística, esa familia de manuscritos, es la más fiel, por eso le llaman neutro. ¿Por qué? Porque no tiene ni adicciones ni se le han sacado cosas. Entonces dice, es la familia de manuscritos que es más cercana a lo que escribieron los escritores del Nuevo Testamento. Porque, como sabemos, no existe ningún original, o sea, no existe ningún escrito de Pablo, de Mateo, lo que existen son copias. Entonces dicen ellos desechan el texto bizantino y se inclinan por el texto alejandrino, de Alejandría, ¿no? Ciudad de Egipto. Dice el texto alejandrino. Es mejor, es superior, es neutro. Es decir, que está más cerca del texto original que escribió Mateo, Pablo, Lucas, en fin. Sin embargo, hermanos, en Alejandría fue la cuna de grandes herejías. Por ejemplo, la primera herejía que surgió a principios del cristianismo fue el gnosticismo. El gnosticismo que decía que Jesucristo no había venido en carne. Por eso Juan escribe ahí y dice, hijitos, probad los espíritus. Todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. ¿Quiénes eran los que decían que Jesucristo no había venido en carne? Los gnósticos. Esa falsa doctrina, el gnosticismo, fue lo que causó una gran conmoción al principio del cristianismo. Y los hombres de Dios tuvieron que lidiar con eso, con esa herejía, que ya el Señor se había dicho que vendrían falsos maestros, no es algo nuevo. Entonces, el gnosticismo que decía, que era una mezcla de filosofía griega con misticismo oriental, decía que el espíritu es bueno y que la materia es mala. Entonces Dios había hecho solamente lo espiritual, lo material Dios no había hecho. Entonces era imposible que Jesucristo hubiera venido en carne. Entonces ellos decían, no, Jesucristo no vino. El espíritu reposó sobre el hombre Jesús de Nazaret, pero antes de ser crucificado se retiró de él. O sea que Jesucristo, todo ese pasaje que dice ahí, ese versículo, que dice aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ellos no lo aceptaban. Entonces, ellos decían que Jesucristo no había venido en carne.
La mayoría de las herejías surgen en Alejandría. Qué casualidad que el texto alejandrino es el preferido para traducir ahora las Biblias. Algunos llegan a decir, yo no sé si es cierto, pero hay quienes defienden el Textus Receptus y dicen, que puede ser también, que esos dos manuscritos que se encontraron, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ¿por qué estaban ahí? Dice, porque eran para desechar, porque se le había descubierto que tenían recortes y que ahí hubo la mano de los gnósticos sacando cosas que no le convenían. Eso lógicamente no lo vamos a ver, eso es una afirmación, pero ¿por qué no? Puede ser. Y dicen, ¿por qué estaban esos textos ahí? ¿Por qué estaban? Y porque los cristianos sabían que esos no eran textos confiables, pero no los querían tirar porque, en definitiva, igual era la palabra de Dios, contenía la palabra de Dios, no los querían quemar, porque sería como un sacrilegio. Entonces, estaban ahí en un depósito, tanto el texto sinaítico como el texto vaticano, que son los abanderados de el texto crítico. Y la NBI, Nueva Traducción Viviente, o sea, todas las Biblias que se traducen hoy en día se basan en el texto crítico, en el texto alejandrino. Ya no se basan en el texto receptus, en el texto recibido. ¿Ah? Por eso que cuando nosotros compramos una Biblia, NBI, por ejemplo, la cual yo tengo y me gusta mucho esa Biblia, pero mi Biblia es Reina Valera. La uso como una consulta, así como no tengo la Biblia de Jerusalén también, una versión católica, sí, como no, y otras versiones, las tengo, pero no me avergüenzo de mi Biblia Reina Valera, no me avergüenzo, y no tengo por qué sentirme inferior y decir, no, yo no voy a predicar más sobre el final de Marcos 16 porque yo no sé si esto es bíblico o no. No, no tenemos por qué sentirnos así. No tenemos por qué avergonzarnos de nuestra Biblia Reina Valera. Entonces, hermano, quería dejar este mensaje que Dios preservó su palabra. Dios preservó su palabra. Entonces, la versión de Casiodoro Reina es una excelente versión de la Biblia. Lógicamente, hermano, que yo no tomo posturas extremistas, porque sé que hay posturas extremistas diciendo que la NBI es diabólica, es satánica. Yo no entro en eso, no. Yo tengo la NBI, tengo la Biblia de Jerusalén, no digo que sea satánica ni nada, pero no me avergüenzo de mi Biblia Reina Valera. Y, y cuando le digan que eso no figura en los mejores manuscritos, tal o cual pasaje, bueno, para afirmar algo así hay que saber mucho de crítica textual. Hay que saber mucho de crítica textual. Y la mayoría de los que dicen eso no saben nada de crítica textual. La crítica textual es la que estudia los manuscritos, distintos manuscritos y todo eso. Así que, bueno, eso era lo que quería compartir. Dios mediante, tal vez la semana que viene vamos a hablar de los ataques del liberalismo al Antiguo Testamento. Que andan diciendo que, por ejemplo, que Daniel fue escrito en el siglo II, no sé qué, todo eso, y nosotros creemos todas esas cosas, y dice, pero yo estoy creyendo en un mito, pero vamos a ir viendo y entrándonos un poco más en eso y descubriendo que la Biblia, hermano, es confiable. La Biblia es confiable. Usted puede confiar en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará.
Salmo 119, 105 decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios no va a permitir que su texto se corrompa. ¿Ven? A veces hay dificultades, sí, hay dificultades con algunos versículos, con crítica textual, pero puede haber un error en los copistas, porque los copistas eran personas humanas y ya de repente en aquella época no había lentes y confundía una letra por otra, y puede haber un error en alguna copia. Nosotros no decimos que no somos tan fanáticos, pero Dios preservó su palabra y creemos en la inerrancia de la Biblia. Creemos en la inerrancia de la Biblia. Dios guardó su palabra infalible. ¿Ah? Cuando existe algún problema de crítica textual, no afecta para nada nuestra doctrina. Para nada. La doctrina no se afecta para nada, hermano. Así que, bueno, eso es todo. Dios le bendiga y Dios mediante, si el pastor Julio me invita, el próximo jueves, ya me está haciendo seña que sí, así que Dios mediante, próximo jueves, no, miércoles, próximo miércoles, con la ayuda del Señor, aquí estaremos.